Cipión. Advierte, Berganza, no sea tentación del demonio esa gana de filosofar que te dices que te ha venido. Porque no tiene la murmuración mejor velo para paliar y encubrir su maldad disoluta que darse a entender el murmurador que todo cuanto dice son sentencias de filósofos y que el decir mal es reprehensión y el descubrir los defectos ajenos buen celo. Y no hay vida de ningún murmurante que si la consideras y escudriñas no la halles llena de vicios y de insolencias, y debajo de saber esto, filosofea ahora cuanto quisieres. Berganza. Seguro puedes estar, Cipión, de que más murmure, porque así lo tengo por supuesto. Es pues el caso que como me estaba todo el día ocioso, y la ociosidad sea madre de los pensamientos, di en repasar por la memoria algunos latines que me quedaron en ella de muchos que oí cuando fui con mis amos al estudio, con que a mi parecer me hallé algo más mejorado de entendimiento, y determiné, como si hablar supiera, aprovecharme de ellos en las ocasiones que se me ofreciesen, pero en manera diferente de la que se suelen aprovechar algunos ignorantes. Hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo. Cipión. Por menor daño tengo ese, que el que hacen los que verdaderamente saben latín, de los cuales hay algunos tan imprudentes, que hablando con un zapatero o con un sastre, arrojan latines como agua. Berganza. De eso podemos inferir, que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos. Cipión. Pues otra cosa puedes advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de ser asnos. Berganza. Pues quién lo duda, la razón está clara, pues cuando en tiempo de los romanos hablaban todos latín, como lengua materna suya, algún majadero habría entre ellos, a quien no excusaría el hablar latín dejar de ser necio. Cipión. Para saber callar en romance y hablar en latín, discreción es menester, hermano Berganza. Berganza. Así es, porque también se puede decir una necedad en latín como en romance, y yo he visto letrados tontos y gramáticos pesados, y romancistas vareteados con sus listas de latín, que con mucha facilidad pueden enfadar al mundo no una, sino muchas veces. Cipión. Dejemos esto, y comienza a decir tus filosofías. Berganza. Ya las he dicho, estas son que acabo de decir. Cipión. ¿Cuáles? Berganza. Estas de los latines y romances que yo comencé y tú acabaste. Cipión. Al murmurar llamas filosofar. Así va ello. Canoniza, Berganza, a la maldita plaga de la murmuración y dale el nombre que quisieres, que ella dará a nosotros el de cínicos, que quiere decir perros murmuradores, y por tu vida que calles ya y sigas tu historia. Berganza. ¿Cómo la tengo de seguir si callo? Cipión. Quiero decir que la sigas de golpe, sin que la hagas que parezca pulpo según le vas añadiendo colas. Berganza. Habla con propiedad, que no se llaman colas las del pulpo. Cipión. Ese es el error que tuvo el que dijo que no era torpedad ni vicio nombrar las cosas por sus propios nombres, como si no fuese mejor, ya que sea forzoso nombrarlas, decirlas por circunloquios y rodeos que templen la asquerosidad que causa el oírlas por sus mismos nombres. Las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Berganza. Quiero creerte, y digo que no contenta mi fortuna de haberme quitado de mis estudios y de la vida que en ellos pasaba, tan regocijada y compuesta, y haberme puesto atraillado tras de una puerta, y de haber trocado la liberalidad de los estudiantes en la mezquindad de la negra, ordenó de sobresaltarme en lo que ya por quietud y descanso tenía. Mira, Cipión, ten por cierto y averiguado, como yo lo tengo, que al desdichado las desdichas le buscan y le hallan, aunque se escondan los últimos rincones de la tierra. Dígolo porque la negra de casa estaba enamorada de un negro, asimismo esclavo de casa, el cual negro dormía en el zaguán, que es entre la puerta de la calle y la de en medio, detrás de la cual yo estaba, y no se podían juntar sino de noche, y para esto habían hurtado o contrahecho las llaves. Y así las más de las noches bajaba la negra, y tapándome la boca con algún pedazo de carne o queso, abría al negro,
con quien se daba un buen tiempo, facilitándolo mi silencio y a costa de muchas cosas que la negra hurtaba. Algunos días me estragaron la conciencia las dádivas de la negra, pareciéndome que sin ellas se me apretarían las ijadas y daría de mastín en galgo. Pero en efecto, llevado de mi buen natural, quise responder a lo que mi amo debía, pues tiraba sus gajes y comía su pan, como lo deben hacer no solo los perros honrados, a quien se les da renombre de agradecidos, sino todos aquellos que sirven. Cipión. Esto sí, Berganza, quiero que pase por filosofía, porque son razones que consisten en buena verdad y en buen entendimiento. Y adelante, y no hagas soga, por no decir cola, de tu historia. Berganza. Primero te quiero rogar me digas, si es que lo sabes, qué quiere decir filosofía, que aunque yo la nombro, no sé lo que es, solo me doy a entender que es cosa buena. Cipión. Con brevedad te lo diré. Este nombre se compone de dos nombres griegos, que son Filos y Sofía. Filos quiere decir amor, y Sofía la ciencia. Así que filosofía significa amor de la ciencia, y filósofo amador de la ciencia. Berganza. Mucho sabes, Cipión. ¿Quién diablos te enseñó a ti nombres griegos? Cipión. Verdaderamente, Berganza, que eres simple, pues de esto haces caso, porque estas son cosas que las saben los niños de la escuela, y también hay quien presume saber la lengua griega sin saberla como la latina, ignorándola. Berganza. Eso es lo que yo digo, y quisiera que a estos tales los pusieran en una prensa, y a fuerza de vueltas les sacaran el jugo de lo que saben, porque no anduviesen engañando el mundo con el oropel de sus gregüescos rotos y sus latines falsos, como hacen los portugueses con los negros de Guinea. Cipión. Ahora sí, Berganza, que te puedes morder la lengua y tarazármela yo, porque todo cuanto decimos es murmurar. Berganza. Sí, que no estoy obligado a hacer lo que he oído decir, que hizo uno llamado Corondas Tirio, el cual puso ley que ninguno entrase en el ayuntamiento de su ciudad con armas, so pena de la vida. Descuidóse de esto, y otro día entró en el cabildo ceñida la espada. Advirtiéronselo, y acordáronse de la pena por él puesta. Al momento desenvainó su espada y se pasó con ella al pecho, y fue el primero que puso y quebrantó la ley y pagó la pena. Lo que yo dije no fue poner ley, sino prometer que me mordería la lengua cuando murmurase. Pero ahora no van las cosas por el tenor y rigor de las antiguas. Hoy se hace una ley, y mañana se rompe, y quizás conviene que así sea. Ahora promete uno de enmendarse de sus vicios, y de allí a un momento caen otros mayores. Una cosa es alabar la disciplina, y otra el darse con ella, y en efecto del dicho al hecho hay gran trecho. Muérdase el diablo, que yo no quiero morderme ni hacer finezas detrás de una estera, donde de nadie soy visto que pueda alabar mi honrosa determinación. Cipión. Según eso, Berganza, si tú fueras persona, fueras hipócrita, y todas las obras que hicieras fueran aparentes, fingidas y falsas, cubiertas con la capa de la virtud, solo porque te alabaran, como todos los hipócritas hacen. Berganza. No sé lo que entonces hiciera. Esto sé que quiero hacer ahora, que es no morderme, quedándome tantas cosas por decir, que no sé cómo ni cuándo podré acabarlas, y más estando temeroso que al salir del sol nos hemos de quedar a escuras, faltándonos la habla. Cipión. Mejor lo hará el cielo. Sigue tu historia y no te desvíes del camino carretero con impertinentes digresiones, y así por larga que sea la acabarás presto. Berganza. Digo pues que habiendo visto la insolencia, ladronicio y deshonestidad de los negros, determiné como buen criado estorbarlo por los mejores medios que pudiese. Y pude también que salí con mi intento. Bajaba la negra, como has oído, a refocilarse con el negro, fiada en que me enmudecían los pedazos de carne, pan o queso que me arrojaba. Mucho pueden las dádivas, Cipión. Cipión. Mucho, no te diviertas. Pasa adelante. Berganza. Acuérdome que cuando estudiaba oí decir al preceptor un refrán latino, que ellos llaman adagio, que decía «Habet bovem in lingua». Cipión. Oh, que en hora mal hayáis encajado vuestro latín. Tan presto se te ha olvidado lo que poco ha dijimos contra los que entremeten latines en las conversaciones de romance.
Berganza. Este latín viene aquí de molde, que has de saber que los atenienses usaban, entre otras, de una moneda sellada con la figura de un buey, y cuando algún juez dejaba de decir o hacer lo que era razón y justicia, por estar cohechado, decían: este tiene el buey en la lengua. Cipión. La aplicación falta. Berganza. ¿No está bien clara si las dádivas de la negra me tuvieron muchos días mudo, que ni quería ni osaba ladrarla cuando bajaba a verse con su negro enamorado? Por lo que vuelvo a decir que pueden mucho las dádivas. Cipión. Ya te he respondido que pueden mucho, y si no fuera por no hacer ahora una larga digresión, con 1000 ejemplos probara lo mucho que las dádivas pueden. Mas quizás lo diré, si el cielo me concede tiempo, lugar y habla para contarte mi vida. Berganza. Dios te dé lo que deseas y escucha. Finalmente mi buena intención rompió por las malas dádivas de la negra, a la cual, bajando una noche muy oscura a su acostumbrado pasatiempo, arremetí sin ladrar, porque no se alborotasen los de casa, y en un instante le hice pedazos toda la camisa y le arranqué un pedazo de muslo, burla que fue bastante a tenerla de veras más de 8 días en la cama, fingiendo para con sus amos no sé qué enfermedad. Sanó, volvió otra noche, y yo volví a la pelea con mi perra, y sin morderla la arañé todo el cuerpo como si la hubiera cardado como manta. Nuestras batallas eran a la sorda, de las cuales salía siempre vencedor, y la negra mal parada y peor contenta. Pero sus enojos se parecían bien en mi pelo y en mi salud. Alzóseme con la ración y los huesos, y los míos poco a poco iban señalando los nudos del espinazo. Con todo esto, aunque me quitaron el comer, no me pudieron quitar el ladrar. Pero la negra, por acabarme de una vez, me trujo una esponja frita con manteca. Conocí la maldad. Vi que era peor que comer zarazas, porque a quien la come se le hincha en el estómago y no sale de él sin llevarse tras sí la vida. Y pareciéndome ser imposible guardarme de las asechanzas de tan indignados enemigos, acordé de poner tierra en medio quitándomelos delante de los ojos. Halléme un día suelto, y sin decir adiós a ninguno de casa, me puse en la calle, y a menos de 100 pasos me deparó la suerte al alguacil, que dije al principio de mi historia, que era grande amigo de mi amo Nicolás el Romo, el cual apenas me hubo visto, cuando me conoció y me llamó por mi nombre, también lo conocí yo, y al llamarme me llegué a él con mis acostumbradas ceremonias y caricias. Asióme del cuello y dijo a 2 corchetes suyos: este es famoso perro de ayuda, que fue de un grande amigo mío, llevémosle a casa. Holgáronse los corchetes, y dijeron que si era de ayuda a todos sería de provecho. Quisieron asirme para llevarme, y mi amo dijo que no era menester asirme, que yo me iría porque lo conocía. Háseme olvidado decirte que las carlancas con puntas de acero que saqué cuando me desgarré y ausenté del ganado, me las quitó un gitano en una venta, y ya en Sevilla andaba sin ellas. Pero el alguacil me puso un collar tachonado todo de latón morisco. Considera, Cipión, ahora esta rueda, variable de la fortuna mía. Ayer me vi estudiante, y hoy me ves corchete. Cipión. Así va el mundo, y no hay para qué te pongas ahora a exagerar los vaivenes de fortuna, como si hubiera mucha diferencia de ser mozo de un jifero a serlo de un corchete. No puedo sufrir ni llevar en paciencia oír las quejas que dan de la fortuna algunos hombres, que la mayor que tuvieron fue tener premisas y esperanzas de llegar a ser escuderos. Con qué maldiciones la maldicen, con cuántos improperios la deshonran. Y no por más de que porque piense el que los oye que de alta, próspera y buenaventurada han venido a la desdichada y baja en que los miran. Berganza. Tienes razón, y es de saber que este alguacil tenía amistad con un escribano, con quien se acompañaba. Estaban los 2 amancebados con 2 mujercillas, no de poco más o menos, sino de menos en todo. Verdad es que tenían algo de buenas caras, pero mucho de desenfado y de taimería putesca. Estas les servían de red y de anzuelo para pescar en seco, en esta forma. Vestíanse de suerte que por la pinta descubrían la figura, y a tiro de arcabuz mostraban ser damas de la vida libre. Andaban siempre a caza de extranjeros, y cuando llegaba la vendeja a Cádiz y a Sevilla llegaba la huella de su ganancia, no quedando bretón con quien no embistiesen. Y en cayendo el grasiento con alguna de estas limpias, avisaban al alguacil y al escribano a dónde y a qué posada iban, y en estando juntos les daban asalto y los prendían por amancebados. Pero nunca los llevaban a la cárcel, a causa que los extranjeros siempre redimían la vejación con dineros. Sucedió pues que la Colindres, que
que así se llamaba la amiga del alguacil, pescó un bretón unto y bisunto. Concertó con él cena y noche en su posada. Dio el cañuto a su amigo, y apenas se habían desnudado, cuando el alguacil, el escribano, 2 corchetes y yo dimos con ellos. Alborotáronse los amantes. Exageró el alguacil el delito, mandólos vestir a toda prisa para llevarlos a la cárcel. Afligióse el bretón, terció movido de caridad el escribano, y a puros ruegos redujo la pena a solo 100 reales. Pidió el bretón unos follados de camuza que había puesto en una silla a los pies de la cama, donde tenía dineros para pagar su libertad, y no parecían los follados, ni podían parecer, porque así como yo entré en el aposento, llegó a mis narices un olor de tocino que me consoló todo. Descubríle con el olfato, y halléle en una faldriquera de los follados. Digo que hallé en ella un pedazo de jamón famoso, y por gozarle y poderle sacar sin rumor, saqué los follados a la calle, y allí me entregué en el jamón a toda mi voluntad. Y cuando volví al aposento hallé que el bretón daba voces, diciendo en lenguaje adúltero y bastardo, aunque se entendía, que le volviesen sus calzas, que en ellas tenía 50 escuti d'oro e inoro. Imaginó el escribano, o que la colindres o los corchetes se los habían robado. El alguacil pensó lo mismo. Llamólos aparte, no confesó ninguno, y diéronse al diablo todos. Viendo yo lo que pasaba, volví a la calle donde había dejado los follados, para volverlos, pues a mí no me aprovechaba nada el dinero. No los hallé porque ya algún venturoso que pasó se los había llevado. Como el alguacil vio que el bretón no tenía dinero para el cohecho, se desesperaba y pensó sacar de la huéspeda de casa lo que el bretón no tenía. Llamóla, y vino medio desnuda, y como oyó las voces y quejas del bretón, y a la colindres desnuda y llorando, al alguacil en cólera y al escribano enojado, y a los corchetes despabilando lo que hallaban en el aposento, no le plugo mucho. Mandó el alguacil que se cubriese y se viniese con él a la cárcel, porque consentía en su casa hombres y mujeres de mal vivir. Aquí fue ello, aquí sí que fue cuando se aumentaron las voces y creció la confusión, porque dijo la huéspeda: «Señor alguacil y señor escribano, no conmigo tretas, que entrevo toda costura, no conmigo dijes ni poleos, callen la boca y váyanse con Dios, sino por mi santiguada que arroje el bodegón por la ventana y que saque a plaza toda la chirinola de esta historia, que bien conozco a la señora Colindres y sé que ha muchos meses que es su cobertor el señor alguacil. Y no hagan que me aclare más, sino vuelvas el dinero a este señor y quedemos todos por buenos, porque soy mujer honrada y tengo un marido con su carta de ejecutoria y con aperpenan rey de memoria, con sus colgaderos de plomo. Dios sea loado, y hago este oficio muy limpiamente y sin daño de barras. El arancel tengo clavado donde todo el mundo lo vea, y no conmigo cuentos, que por Dios que sé despolvorearme. Bonita soy yo para que por mi orden entren mujeres con los huéspedes. Ellos tienen las llaves de sus aposentos, y yo no soy 15, que tengo de ver tras 7 paredes». Pasmados quedaron mis amos de haber oído la arenga de la huéspeda y de ver cómo les leía la historia de sus vidas, pero como vieron que no tenían de quién sacar dinero si de ella no, porfiaban en llevarla a la cárcel. Quejábase ella al cielo de la sinrazón y justicia que la hacían, estando su marido ausente y siendo tan principal hidalgo. El bretón bramaba por sus 50 escuti. Los corchetes porfiaban que ellos no habían visto los follados, ni Dios permitiese lo tal. El escribano, por lo callado, insistía al alguacil que mirase los vestidos de la colindres, que le daba sospecha que ella debía de tener los 50 escuti, por tener de costumbre visitar los escondrijos y faldriqueras de aquellos que con ella se envolvían. Ella decía que el bretón estaba borracho y que debía de mentir en lo del dinero. En efecto, todo era confusión, gritos y juramentos, sin llevar modo de apaciguarse, ni se apaciguaran si al instante no entrara en el aposento el teniente de asistente, que viniendo a visitar aquella posada, las voces le llevaron a donde era la grita. Preguntó la causa de aquellas voces. La huéspeda se la dio muy por menudo. Dijo quién era la ninfa Colindres, que ya estaba vestida. Publicó la pública amistad suya y del alguacil. Echó en la calle sus tretas y modo de robar. Disculpóse a sí misma de que con su consentimiento jamás había entrado en su casa mujer de mala sospecha. Canonizóse por santa y a su marido por un bendito, y dio voces a una moza que fuese corriendo y trujese de un cofre la carta ejecutoria de su marido, para que la viese el señor teniente, diciéndole que por ella echaría de ver que mujer de tan honrado marido no podía hacer cosa mala, y que se tenía aquel oficio de casa de camas era a no poder más, que Dios sabía lo que le pesaba,
y si quisiera ella más tener alguna renta y pan cotidiano para pasar la vida que tener aquel ejercicio. El teniente, enfadado de su mucho hablar y presumir de ejecutoria, le dijo: «Hermana Camera, yo quiero creer que vuestro marido tiene carta de hidalguía, con que vos me confeséis que es hidalgo mesonero». «Y con mucha honra», respondió la huéspeda. «¿Y qué linaje hay en el mundo, por bueno que sea, que no tenga algún dime y direte? Lo que yo os digo, hermana, es que os cubráis, que habéis de venir a la cárcel». La cual nueva dio con ella en el suelo, arañóse el rostro, alzó el grito, pero con todo eso el teniente, demasiadamente severo, los llevó a todos a la cárcel, conviene a saber, al bretón, a la colindres y a la huéspeda. Después supe que el bretón perdió sus 50 escuti y más 10 en que le condenaron en las costas. La huéspeda pagó otro tanto, y la colindres salió libre por la puerta afuera. Y el mismo día que la soltaron, pescó a un marinero, que pagó por el bretón, con el mismo embuste del soplo. Porque veas, Cipión, cuántos y cuán grandes inconvenientes nacieron de mi golosina. Cipión, mejor dijeras de la bellaquería de tu amo. Berganza, pues escucha, que aún más adelante tiraban la barra, puesto que me pesa decir mal de alguaciles y de escribanos. Cipión, sí, que decir mal de uno no es decirlo de todos. Sí que muchos y muchos escribanos hay buenos, fieles y legales, y amigos de hacer placer sin daño de tercero. Sí que no todos entretienen los pleitos, ni avivan a las partes, ni todos llevan más de sus derechos, ni todos van buscando e inquiriendo las vidas ajenas para ponerlas en tela de juicio, ni todos se aunan con el juez para háceme la barba y hacerte el copete, ni todos los alguaciles se conciertan con los vagabundos y fulleros, ni tienen todas las amigas que tu amo para sus embustes. Muchos y muy muchos hay hidalgos por naturaleza y de hidalgas condiciones. Muchos no son arrojados, insolentes, ni malcriados, ni rateros, como los que andan por los mesones, midiendo las espadas a los extranjeros y hallándolas un pelo más de la marca destruyen a sus dueños. Sí que no en todos, como prenden sueltan, y son jueces y abogados cuando quieren.